Como les decía, el día de hoy vamos a platicar sobre el juicio ejecutivo, que es otro de los procesos de ejecución. Este proceso de ejecución, al igual que la vía de apremio, son de los procesos más comunes que hay, de los que más van a encontrar ustedes en la práctica. En este tipo de título ejecutivo, este tiene que, al igual que en la vía de apremio, tiene que tener la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido y exigible documentada en un título ejecutivo. Y de la misma forma que en la vía de apremio, se nos da un listado de cuáles son los títulos ejecutivos que nosotros podemos utilizar en dicho proceso. Espérenme un segundo, Juan, lo voy a apagar esto aquí. Me dejaron prendida la televisión con música de fondo, pero muy bonita la música, pero me distrae. Mejor la quito. Bien, entonces les decía de que en los juicios ejecutivos, estos también tienen que acompañarse para poder iniciar el juicio ejecutivo de un título ejecutivo, el cual tiene que traer aparejada la obligación de pagar una suma determinada de dinero. Hace unos días una compañera me decía que la diferencia entre el juicio ordinario y entre el juicio ejecutivo y la vía de apremio era que en la vía de apremio el título ejecutivo tenía que traer aparejada una cantidad de dinero líquido exigible y en el ejecutivo no. Pero en las dos tiene que tener la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, ¿verdad? En ambas. Es requisito. Lo que pasa es que los títulos son diferentes y el procedimiento es diferente. Van a ver que en ese procedimiento incluso hay sentencia. Entonces, vamos a empezar con los títulos ejecutivos. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos que se van a utilizar para el juicio ejecutivo? Eso los tenemos en el artículo 327. Establece, procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes tipos. Primero, los testimonios de las escrituras públicas. ¿Qué testimonios de escrituras públicas? Bueno, tienen que ser testimonios de contratos que lleve aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido exigible. Porque, por ejemplo, si la obligación que está dentro del título es entregar un bien, entonces ese es otro juicio, ¿se acuerdan? Entrega de bienes que no sean dinero. Ese es otro juicio, ¿verdad? Entonces, tienen que ser escrituras públicas, pero que contengan la obligación de pagar dinero. Por ejemplo, un crédito, ¿verdad? Un mutuo confiador, un mutuo confiador, ¿verdad? Hipotecario no, porque si el mutuo fuera hipotecario, lo tendríamos que ejecutar por medio de la vía de premio, pero podría ser un reconocimiento de deuda, podría ser un crédito bancario, ¿verdad? Ya sea simple o confiador. ¿Verdad? Entonces, siempre estos en escritura pública. Entonces, miren, testimonios de escrituras públicas. Algunos ejemplos, como les decía, reconocimiento de deuda, mutuo confiador, mutuo sin fiador, créditos bancarios que no sean hipotecarios, ¿verdad? Todos esos los vamos a ejecutar mediante el juicio ejecutivo. Segundo, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. ¿A qué se refiere esto? ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el juicio ordinario? Vimos un medio de prueba que se llama la declaración de las partes. ¿Se recuerdan? Es cuando las partes, el demandado y el demandante, se pueden pedir recíprocamente la declaración. Entonces, para esto hay que presentar una plica que contenga un pliego de posiciones. ¿Se recuerdan? Bien, si al hacerle las preguntas al absolvente, el absolvente confiesa, o sea,
¿Usted le debía dinero al señor tal? Sí. ¿Y usted le debía dinero al señor tal por motivo de un contrato de crédito? Sí. ¿Y usted al señor no le pagó? Sí, no le pagué. Ah, tiene razón. Y entonces así, yo contesto afirmativamente todas las preguntas que estoy haciendo confesando. Si yo confieso, o sea, contesto afirmativamente las preguntas que me realiza la otra parte, entonces esa confesión judicial es prueba, ¿verdad? Legítima y por lo tanto es suficiente para que me puedan cobrar eh, por medio de un juicio. Entonces, para esto, bueno, y la confesión ficta es cuando yo presenté el pliego de posiciones, yo presenté el pliego de posiciones y la persona no se presentó a absolverlas, ¿verdad? Yo demando a Gisela y yo pido que Gisela absuelva posiciones, que Gisela haga declaración de parte. Pero Gisela no dice nada, no hace nada. Simple y sencillamente no llega al día citado. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? A ella la van a declarar rebelde. Yo le voy a pedir al juez que la declare rebelde y que la declare confesa ficta. ¿Qué quiere decir eso? Todas las afirmaciones que yo coloqué en el pliego de posiciones se tienen por ciertas. A eso se refiere la confesión ficta, cuando hubiere principio de prueba por escrito. ¿Verdad? Entonces, si hay confesión ficta, ¿cuándo es? Cuando a mí me citaron para hacer confesión, se presentó el pliego de posiciones, pero yo no presenté, no me presenté a absolver y no justifiqué. Entonces, en este caso, a mí me van a declarar confesos. Entonces, mire, confesión judicial o confesión ficta, cualquiera de las dos, con las dos se puede iniciar el proceso. Para esto necesitaríamos, ¿se acuerdan qué aplica aquí también? ¿Se acuerdan de cuando vimos nosotros la prueba anticipada? Que había una prueba anticipada que se llamaba posiciones. ¿Se recuerdan que yo les expliqué que ahí en las posiciones también pueden declarar confeso ficto a una persona o confeso en el caso de que confiese? Entonces, en esos dos casos también se puede ejecutar mediante este tipo de procesos. Y para en este caso lo que necesitaría yo es una certificación del auto que resuelve dicha confesión judicial. Tercero, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante reconocidos que se tengan conocidos ante juez. ¿De acuerdo? Y los documentos privados de realización notarial de firmas. Los documentos privados que sean reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez. Aquí igual, dos supuestos. Puede ser el reconocimiento de documentos allá en las posiciones, en las pruebas anticipadas, o puede ser el reconocimiento de documentos en la prueba de documentos. En cualquiera de los dos, ¿verdad? En cualquiera de los dos. Si son documentos privados y yo pido que los reconozca ante el juez lo va a percibir a la otra parte de que si no comparece en la audiencia a reconocerlos, se van a atender por ciertos. Entonces, por eso establece los documentos reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez. Si yo pongo a la vista, yo demando a Gisela y yo presento una prueba de documentos, un documento privado que Gisela y yo firmamos, y yo pido que Gisela lo reconozca ante el juez. Aquí puede pasar dos cosas. Uno puede llegar a y reconocerlo. Bueno, pueden pasar tres cosas. Reconocerlo. Si lo reconoce, entonces el documento está reconocido judicialmente. Si no lo reconoce, entonces no se tiene por reconocido. Pero si ella no llega, entonces el juez lo va a tener por reconocido, como que si ella lo hubiera reconocido. Y la percibe previamente sobre eso. Esto puede pasar tanto en las posiciones como en la prueba de documentos. ¿Estamos bien? Y luego nos agrega los documentos privados con legalización notarial de firmas. Si yo tengo, por ejemplo, un mutuo en documento privado, pero tiene firmas legalizadas, entonces ese yo lo puedo ejecutar mediante
este juicio ejecutivo. Cuarto, los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Sí. Son 17 más ¿Estamos bien? 25. 17 más 25. Entonces, miren los testimonios de las actas de protocolación de documentos mercantiles y bancarios. ¿Se acuerdan qué documentos mercantiles se protestan? Los títulos de crédito. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un cheque y yo protesto el cheque, ¿se recuerdan cómo se realiza el protesto? Lo hacemos mediante un acta notarial de protesto. Esa acta notarial, por disposición de la ley, la tenemos que protocolizar. Entonces, de ese documento ya protocolizado, emitimos un testimonio del acta de protocolización del documento mercantil, del cheque, digamos. Y ese testimonio del acta de protocolización de protesto de documentos mercantiles o bancarios es el que nos va a servir como título ejecutivo para poder demandar. Ahora, ¿qué pasa si no es necesario el protesto? ¿Se recuerdan en la letra de cambio? La letra de cambio era libre de protesto. Solamente si le ponemos cláusula con protesto, entonces va a ser protestable. Entonces, la regla general es que la letra de cambio no es protestable, a menos de que le pongamos cláusula con protesto. Si no es necesario el protesto, como en el caso de la letra de cambio, entonces ahí no la tenemos que protestar. Entonces ahí el propio documento es el título ejecutivo, ¿verdad? Entonces en la letra de cambio, miren la propia letra de cambio, el propio documento, ese va a ser nuestro título ejecutivo. Quinto, este es bien especial, miren, para los que son contadores, tal vez lo van a identificar un poquito más fácil. Este se refiere al acta notarial de saldo deudor. Fíjense, pues. En el acta notarial de saldo deudor lo que sucede es que yo tengo un crédito a mi favor, o sea, hay una persona que me debe dinero, pero yo no tengo ningún documento, o sea, no tengo un contrato por medio del cual yo le presté el dinero, me reconoció la deuda, ¿me entiendes? No, yo no tengo documentos. Pero en la contabilidad de mi empresa, ahí sí está documentada la deuda. Ya ven, como uno en la deuda tiene que poner los activos, los pasivos y todo, ¿va? Entonces, eh, en los activos ahí me aparecen mis créditos, los créditos que yo tengo a mi favor. Yo le vendí mercadería a Gisela por 10,000 quetzales y Gisela no me la ha pagado. Eso se refleja en la contabilidad, ¿verdad? Cuando Gisela ya me paga, entonces yo ya pongo en la contabilidad que Gisela me pagó. Entonces, si el comerciante tiene una contabilidad bien ordenadita, ahí en la contabilidad deben estar reflejadas todas las deudas a favor, tanto a favor como en contra, ¿verdad? Tanto en las que sea acreedor como en las que sea deudor, todas van dentro de la contabilidad. Entonces, fíjense, si nosotros no tenemos un documento con el cual probar, pero en la contabilidad sí se refleja, entonces lo que tenemos que hacer es contratar a un notario. El notario acude con el contador de la empresa y el contador de la empresa le pone a la vista los libros al notario y le indica en dónde está el saldo deudor. Por eso se llama acta notarial de saldo deudor. Entonces el notario hace constar de que en el libro de contabilidad de la empresa, identifica el libro, etcétera, aparece un saldo deudor, ¿verdad? Por medio del cual la persona llamada Gisela le debe 10,000 quetzales a este. Entonces, miren, reflejan la deuda o hacen constar la deuda en el acta notarial de saldo de deuda. ¿Quedó claro esto? La deuda está reflejada en los libros. Lo que hacen es ponerle a la vista el libro al notario y el notario hace constar en acta notarial que le pusieron a la vista el libro donde consta la deuda de 10,000 quetzales. Y ese título es suficiente para poder demandar a la persona en juicio ejecutivo. O ejecutarlo sería la palabra. Quinto, acta notarial en la que conste el saldo que existiere contra el deudor,
de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el saldo deudor hecho, se hace constar en acta notarial. Texto. Toda clase de seguros, de ahorros y de fianza y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Entonces, mírense las pólizas de seguros, de ahorros y de fianza, ¿verdad? Si yo contraté a una persona y esa persona me tenía que otorgar una fianza y ahora la persona incumple el contrato, entonces yo esa fianza yo la puedo ejecutar. Entonces la póliza de la fianza es la que me sirve para ejecutar. Si yo tengo un seguro de carro, y yo tengo un accidente y el seguro no me lo quiere cobrar, no me lo quiere pagar, mejor dicho, entonces la póliza de seguro es mi título ejecutivo para poder demandarle al seguro el pago del siniestro, ¿verdad? Y luego establece toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Entonces aquí lo deja abierto. Mire, cualquier otro documento que por disposición de la ley, o sea que por disposición de otras leyes, tenga fuerza ejecutiva, ¿verdad? Cualquier otro título ejecutivo establecido en otra ley. Integración de procedimiento. En el juicio ejecutivo vamos a aplicar nosotros las normas correspondientes a la vía de apremio. De hecho, van a ver ustedes que después de la sentencia en este proceso, nos vamos a seguir el procedimiento que está allá en la vía de apremio. Artículo 328, por favor. A mí me dijo. Le había dicho a Oscar, pero si quiere leo los perros. Muchas gracias. Integración del procedimiento. Además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos por el artículo 296. Muy bien. Entonces, miren, el artículo 296 lo que establece es lo siguiente. ¿Cuándo pierden la fuerza ejecutiva los títulos? La fuerza ejecutiva de los títulos. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiera hipoteca o prenda. Pero a este se le aplica solo la regla de 5 años, porque si es hipoteca o prenda, tiene que ser vía de premio. Entonces, solo los 5 años de la obligación simple. En ambos casos, el término contará desde el vencimiento del plazo o que se cumpla la condición si la hubiera. Solo se admitirán las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental y que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Entonces, básicamente lo que establece, ¿verdad? Es de que los títulos ejecutivos pierden su fuerza ejecutiva después de 5 años y solamente se pueden interponer excepciones que destruyan la eficacia del título y que estén fundadas en prueba documental. Ahora bien, yo les decía hace un rato de que había una alumna me había dicho, o me había hecho la pregunta de que le habían dicho de que la diferencia entre el juicio ejecutivo y la vía de apremio era que en la vía de apremio el título tiene que tener aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido exigible y en el juicio ejecutivo no. Ahora, yo les aclaro, en el juicio ejecutivo también tiene que llevar aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Lo que pasa es que no lo dice
en el artículo 327, donde están los títulos ejecutivos, como sí lo decía allá en el donde están regulados los títulos ejecutivos de la vía de premio, sino que aquí lo dice en el artículo 329. Solo permítanme. Aló, ¿en qué le puedo servir?
Perdón, jóvenes, pero es que estoy en pleno proceso del cobro de una deuda y ahorita me está llamando el deudor para acordar el pago. Entonces, les pido disculpas, pero continuemos. Entonces, yo les decía, recapitulando, yo les estaba diciendo de que a mí me habían consultado sobre lo que si el título ejecutivo del juicio ejecutivo llevaba aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida exigible. Yo les decía que sí, pero no está regulado en el artículo 327, sino que está regulado en el 329. De promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará mandamiento de ejecución. Entonces, ya ven, también el juicio ejecutivo tiene que llevar aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, ¿verdad? Lo que pasa es de que no está allá en donde nos da el listado, sino que está aquí en este artículo. Bien, hecha esta aclaración, jóvenes, eh, los procedimientos, básicamente acá lo vamos a iniciar de la misma forma que el juicio ejecutivo. Tenemos que presentar nosotros un escrito de ejecución, un memorial de ejecución. En este memorial de ejecución, nosotros debemos de acompañar el título ejecutivo que debe de tener aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, primer paso, presentar el memorial de ejecución o el escrito de ejecución. Segundo paso, el juez debe calificar tanto el escrito de ejecución como el título ejecutivo. Tiene que verificar uno, que el título ejecutivo contenga todos los requisitos establecidos en la ley y segundo, que la cantidad que está demandando el pago sea líquida y exigible. ¿Se acuerdan? Yo les decía líquida, quiere decir que nosotros sabemos exactamente, ya tenemos calculado el monto de lo que nos tienen que pagar. Y exigible quiere decir que ya está de plazo vencido o de condición vencida, según sea el caso, ¿verdad? Entonces ya tiene que tener el plazo vencido. Si cumple esos requisitos, entonces el juez va a librar mandamiento de ejecución. ¿De qué manera libra mandamiento de ejecución? Igual que en la vía de apremio. Le ordena a un empleado del tribunal que se apersone, puede ser un notario también, que se apersone al lugar señalado para notificar al deudor y le requiera de pago. O sea, literalmente va y le cobra. Mire, vengo de parte del juzgado 13º de primera instancia civil y le vengo a cobrar esta deuda. Puede ser que aquel le pague o puede ser que no le pague. Si no le paga, igualmente él puede proceder al embargo de bienes en ese momento. Ahora, esto de proceder al embargo de bienes en ese mismo momento, eso nunca lo hacen los notificadores. Pero si el juez da la orden de embargo, entonces hay bienes que embargar, por ejemplo, si hubiera una finca, una casa, un carro, cuentas bancarias, entonces ahí el juez ordena que se lleven a cabo dichos embargos. Aquí podemos pedir todas las medidas precautorias, embargos, eh, puede ser embargos de cuentas, puede ser embargo de sueldos, puede ser arraigo, ¿verdad? Entonces podemos, todas las medidas precautorias las podemos utilizar. En el momento en que le hagan el requerimiento de pago, en ese mismo momento le van a notificar al deudor de que le van a dar audiencia por 5 días para que se oponga y para que haga valer sus excepciones. Entonces, miren, le van a dar 5 días para que él se pueda oponer y pueda contestar, ¿verdad?, a las reclamaciones hechas por la otra parte y pueda interponer sus respectivas excepciones. Sí, ¿Sí? ¿Quién me habla? yo. Sí, Gisela. Mire, una pregunta cuando se nombra a un notario notificador, Ajá. no lo nombra el juez, pero nosotros se lo propondríamos.
en Sí, el memorial. sí, la parte interesada es la que propone al notario y es la que le paga también al notario, ¿va? Porque el notario va a haber que pagarle. Entonces, sí es la parte interesada. Digamos, el notario notificador está siendo propuesto por el demandante. Entonces, es el demandante el que propone al juez. Si es por el demandado, entonces es el demandado el que lo propone. Y la parte que lo proponga es la parte que le va a tener que pagar sus honorarios al notario. ¿Estamos bien? Y ese lo nombra de una vez en el memorial de, de inicio. Depende, si usted desde el inicio le va a pedir al juez que nombre un notario notificador, sí lo puede hacer del primer memorial. Lo normal es de que pedimos que nombre un notario notificador cuando el notificador del juzgado no logra encontrar a, a la persona. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que el notificador llega, mira, vengo a buscar. No, aquí no es, aquí no es. Entonces, si les dicen que aquí no es, ellos nos notifican. Aparte, si le dicen, mire, no está. Ah, bueno, pero si vive ahí, entonces notifican a quien esté, ¿va? Pero si les dicen, aquí no es, aquí no vive, aquí no sabemos nada, él no notifica. En cambio, el notario notificador, él se puede dar el lujo incluso de ir a buscarlo a donde esté, ¿va? Me decía un cuate, mira, una vez tenía que notificar a uno y me enteré que estaba en una cantinita y ahí lo fui a buscar y ahí lo notifiqué, ¿va? Entonces, el notario sí va a poder ir. Pero entonces, usted lo propone. Puede ser en el primer memorial o puede ser en memoriales más adelante. Una vez propuesto, el juez resuelve. Y cuando el juez resuelve, puede ser que resuelva nombrarlo o puede ser que no. Si en caso no, pues vamos a tener que proponer a otro. Pero si el juez decide nombrarlo, entonces el juez lo nombra en una resolución y luego el notario tiene el juzgado que haga el discernimiento de cargo. El discernimiento de cargo ya es donde el juez básicamente le encarga realizar la diligencia al notario, ¿verdad? Y eso le va a servir al notario para acreditar también la calidad en la que está actuando como auxiliar del juez. ¿Estamos bien, Gisela? Sí, gracias. Perfecto. Si le damos 5 días al interesado y este no comparece, o sea, se va rebelde, entonces el juez de una vez va a dictar sentencia de remate. ¿Bien? Lo notificamos, hicimos el requerimiento de pago, lo emplazamos por 5 días para que se oponga a la ejecución y presente excepciones y él no hace nada, se va a revelar. Entonces, ¿qué va a hacer el juzgado? El juzgado va a dictar sentencia de remate, ¿no? Dicta sentencia, declarando al lugar o no al lugar de ejecución. Puede ser de que aún estando rebelde, el juez la declare sin lugar. Tal vez no está bien fundamentado, tal vez no sé, ¿verdad? Pero pudiera el juez todavía declarar con lugar. Ahora, si con las pruebas presentadas el juez determina de que sí procede la ejecución, entonces va a proceder. Miren, artículo 330. Si el ejecutado no compareciere a deducir oposición o a interponer excepciones, vencido el término, el juez dictará sentencia de remate, declarando sí al lugar o no la ejecución. Ahora, ¿qué pasa si se opone? ¿Verdad? Si comparece el demandante, perdón, o el ejecutado a el proceso. Artículo 330, por favor, Gisela. 330 o 331. 31, perdón. Artículo 331, oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Y el juez oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes,
si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimare necesario. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. En este tipo de procesos no hay término extraordinario de prueba. Entonces, si se opone, la oposición debe ser razonada. Yo tengo que indicar cuáles son los puntos por los cuales yo me estoy oponiendo. Y si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente, ¿verdad? Sin estos requisitos, el juez no le va a dar trámite a la oposición. Es como que si nosotros presentáramos la ejecución sin el título ejecutivo, no le van a dar trámite. Igual, si nosotros no fundamentamos o no razonamos y ofrecemos prueba en la contestación de la demanda, el juez no le va a dar trámite, ¿verdad? Simple y sencillamente no le va a dar trámite. Ni siquiera la va a entrar a conocer. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Cuando él se oponga a la ejecución, él ahí tiene que deducir todas las excepciones que tenga. Todas, ¿verdad? El juez oirá por 2 días al ejecutante. Entonces, ya interpuestas las excepciones, le vamos a dar 2 días de audiencia al ejecutante para que él se manifieste sobre lo argumentado por la otra parte. Y después de eso, se va a proceder a diligenciar la prueba. Y el término para diligenciar la prueba es de 10 días comunes para ambas partes, ¿verdad? Cuando el juez lo estime necesario o alguna de ellas lo pide. En ningún caso se va a otorgar término extraordinario de prueba, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que establece eh, este, este artículo es la forma en que se va a llevar a cabo la oposición, ¿verdad? Entonces, él se opone dentro de los 5 días, tiene que interponer todas las excepciones, tiene que razonar la oposición y presentar pruebas, y el juez le va a dar 2 días al ejecutante para que se manifieste. Y una vez vencido ese término, abre prueba por 10 días. Y en esos 10 días se van a diligenciar todas las pruebas, ¿verdad? Todas las pruebas que sean propias. Sentencia. Vencido el término de prueba, el juez se pronuncia sobre la oposición y en su caso sobre las excepciones deducidas. Pero si entre ellas se hallara la de incompetencia, se pronunciará sobre las restantes solo en el caso de haber rechazado la incompetencia. Entonces explico esto. Si se presentaron excepciones, presentamos 5 excepciones, pero dentro de las 5 excepciones hay una excepción de incompetencia. Entonces, esa la tiene que conocer el juez primero. La incompetencia es aquella cuando yo presento el proceso ante un juez que no está capacitado para conocer. Por ejemplo, el negocio jurídico lo llevamos a cabo en Suchitepeques y yo estoy demandando ante el juez de Escuintla. Entonces, miren, me interponen incompetencia. El juez que debe conocer por razón de territorio es el de Suchitepeques, no el de Escuintla. Entonces, miren, si hay excepción de incompetencia, el juez debe resolver esa primero y deja a un lado todas las demás. Si declara con lugar la incompetencia, quiere decir que este juez no puede conocer. Entonces, declara con lugar la incompetencia y remite el expediente para el juez competente, al de Suchitepeques. Ahora, si la incompetencia es declarada sin lugar, ¿verdad? Si demandaron ante el juez que tenían que demandar, entonces el juez declara la incompetencia sin lugar, y entonces en ese momento entra a conocer el resto de excepciones. ¿Estamos bien? Primero la incompetencia y luego el resto de excepciones. Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre las demás. En este caso, se aguardará a que quede ejecutoriada la resolución para decidirse las restantes excepciones y la oposición por quien sea competente. O sea, remitimos el expediente al juez competente ya que sea él que se encargue de resolver el resto de las excepciones. La sentencia de segunda instancia, en los casos en que la excepción de incompetencia fuese desechada en el fallo de primera, se pronunciará sobre todas las excepciones y la oposición,
siempre que no se revoque lo decidido en materia de incompetencia. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si al lugar o no al lugar hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. Si procede la entrega de la cosa, la prestación del hecho o suspensión o destrucción en su caso, el pago de daños y perjuicios. Entonces el juez, aparte de resolver las excepciones, va a declarar con lugar o sin lugar el juicio ejecutivo. Y ahí mismo va a declarar si procede o no procede la venta en pública subasta de los bienes embargados, ¿verdad? Efectos de la incompetencia. Cuando la resolución se declare procedente la excepción de incompetencia, condenará en costas al actor, pero declarará vigente el embargo y dispondrá que los autos pasen al juez competente para la decisión del juicio, siendo válido todo lo actuado anterior. Recursos. En el juicio ejecutivo, únicamente el auto que deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación son apelables. El Tribunal Superior señalará día y hora para dentro de 5 días, pasado el cual resolverá dentro de 3 días, so pena de responsabilidad personal. Esto que estamos leyendo ya es del recurso de apelación. Pero miren, aquí lo interesante es de que establece que el recurso de apelación se puede presentar en contra del trámite del auto que deniegue la ejecución, de la sentencia y del auto que apruebe la liquidación. Pero el auto que aprueba la liquidación no está contenido en este capítulo. ¿Se acuerdan que leímos hace un rato de que a este juicio se le aplican todas las normas relativas a la vía de apremio? Entonces, a partir de la sentencia, nosotros nos vamos a ir hasta la orden de remate. Nos vamos a ir hasta el artículo 313, que es en la vía de apremio, y ahí vamos a continuar el juicio. Entonces, miren, después de la sentencia, ¿qué sigue? Orden de remate. Si el juez ordenó procedente a la ejecución y que se rematen los bienes para pagarle al acreedor, entonces ahora nos venimos hasta el artículo 313 a la orden de remate. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados, anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial y en otro de los mayor circulación. Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal. Y si fuese el caso, en el juzgado menor de la población que corresponda el bien que se subasta, durante un término no menor de 15 días. El término para el remate es de 15 días por lo menos y no mayor de 30. O sea que desde la fecha en que se ordenó el remate, de la orden de remate, ahí se tienen que hacer las publicaciones y en no menos de 15 días, no más de 30, se tiene que realizar el remate. Luego remate. Yo les decía, el día y hora señalados para el remate, el pregonero del tribunal anuncia que se da por iniciado el remate y se empiezan a recibir todas las ofertas. Yo les explicaba de que aquí la oferta no es así de aquel dio 100, ¿quién da más? Aquel 150 y aquel que ofreció 100 ahora ofrece 200, ese se van. Sino que aquí cada quien hace sus ofertas. Cada quien presenta sus ofertas y luego el juez, ya presentadas las ofertas, las califica todas y escoge cuál es la mejor, ¿verdad? Básicamente. Artículo 315. El día y hora señalados, el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Cuando ya no hubiere más posturas, el juez las examinará y cerrará el remate declarándolo fincado en el mejor postor. Y lo hará saber por el pregonero. De todo esto se levantará un acta que firmará el juez, el secretario
y el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados. Luego se acuerdan de que cada oferta, cada oferente tiene que depositar en una cuenta del juzgado el 10% de su oferta. Si no ganan, ese 10% se les devuelve. Si ganan el remate, entonces ese 10% se abona al precio que van a que pagar. Ahora, si ganan el remate y por algún motivo ya no compran el bien, entonces pierden ese 10% que depositaron y lo pierden en favor del acreedor. Solo se admitirán postores que en el acto de la subasta depositen el 10% del valor de sus ofertas, salvo que el ejecutante los releve de esta obligación. Por embargo, los bienes que se rematen serán admisibles las posturas que por cada uno de ellos se hagan separadamente. Fincado el remate en el mejor postor, se devolverán a los demás los depósitos que hubieran hecho. El postor y el ejecutante podrán convenir en el acto del remate las condiciones relativas al pago. Responsabilidad del subastador, o sea, de la persona que compró en pública subasta. El subastador está obligado a cumplir las condiciones a las que se obligó en el remate y si no lo hiciere, perderá en favor del ejecutante y con su abono la obligación que se ejecute. El depósito que hubiere hecho para garantizar su postura y quedará además responsable de los daños y perjuicios. O sea que si él no compra o no paga o no cumple de alguna forma en que pactó, entonces a él va a perder el 10% que depositó y aparte de eso puede ser acreedor de daños y perjuicios. Si no hay interesados en el remate, se pueden hacer nuevas convocatorias para el remate, pero lo normal es que si no acude nadie al remate, como el ejecutante tiene derecho a pedir que se le adjudique en pago el bien embargado, entonces normalmente cuando no acuden personas al remate, eh, el ejecutante le solicita al juez que le adjudique en pago el bien embargado. Y entonces el juez procede a ejecutarle, a adjudicarle en pago, perdón, al ejecutante el bien. Miren, falta de interesados en el remate. Si el día señalado por la base del Sí, no 60%. mucho se le escucha. Bueno, yo no mucho le escucho. Hay buenos Ahorita, Yo intentos. ahorita. tampoco. Y Ahí ahorita sí, Ahorita sí. voltea. Ahí no. es cuando me pego a este lado que no se oye, miren, no sé por qué. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ah, va. Ahí Sí, sí. ahorita sí. Voy a leer así de lejitos entonces. Si el día señalado para el remate no hubiere postores por el 70%, se señalará una nueva audiencia para la subasta por la base del 60%. Y así continuará bajando cada vez un 10%. Si llegara el caso que ni por el 10% haya habido comprador, se hará un último señalamiento y será admisible entonces la mejor postura que se haga, cualquiera que sea. Pero aquí viene lo importante, miren este último párrafo. En cualquier caso, el ejecutante tiene derecho de pedir que se le adjudiquen en pago los bienes objeto del remate, por la base fijada para este, debiendo abonar la diferencia si la hubiere. Entonces, de ahí es cuando muchas personas que están ejecutando se terminan quedando con casas o con terrenos o con algún otro tipo de bienes. Porque ante la imposibilidad de rematarlos por un precio que le convenga, ¿verdad? Porque imagínense, si la casa vale 100,000 quetzales y la van a vender por el 10%, por 10,000 quetzales, eso tampoco le conviene al acreedor. Y si aquel me debe 60,000, no va a alcanzar para pagarme. Entonces, como no me conviene venderla tan barata, entonces yo le digo al juez, mire, señor juez, mejor adjudíqueme el pago. Y entonces el juez va a ordenar que esa casa, en vez de venderla,
la pongan a mi nombre, o sea, me la adjudiquen, ¿verdad? Practicado el remate, será la liquidación de la deuda con sus intereses, regulación de las costas causadas al ejecutante y el juez librará orden a cargo del subastador conforme los mismos términos del remate. Se hace la liquidación. ¿Se acuerdan que nosotros al principio habíamos dicho que la cantidad tiene que ser líquida y exigible? Claro, pero digamos, la cantidad líquida y exigible, por darles un ejemplo, son 100,000 quetzales. Esa es la cantidad líquida y exigible por la cual yo estoy demandando. Pero que resulta que esa cantidad desde que se venció la obligación hasta el momento en que me la pague, genera intereses. Entonces, a eso se refiere aquí esta liquidación. Miren, nosotros ya teníamos una cantidad líquida ya, 100,000 quetzales, pero como ahora le vamos a tener que sumar los intereses, los gastos del juicio, los gastos del protesto cuando proceda, entonces ahí se hace la liquidación ya de toda la deuda. Bien, ya teniendo la liquidación de toda la deuda, entonces se le dice al subastador, a la persona que compró en la pública subasta, miren, lo que le tiene que pagar usted al ejecutante son 120,000 quetzales, por darles un ejemplo. Entonces ya él procede y paga. Si del precio que él se comprometió a pagar sobra algo, entonces eso se le devuelve al ejecutado. ¿Verdad? Pero regularmente no sobra. Como les digo, muchas veces lo que sucede es de que piden que se les adjudique la casa o el terreno o la finca o lo que sea en pago y entonces ya no reciben dinero, sino que lo que reciben es un bien, ¿verdad? Yo conocía, por ejemplo, en Escuintla había personas que se dedicaban a prestar dinero. Y de esas personas que se dedicaban a prestar dinero, se quedaban muchas veces con casas de los ejecutados. No les estoy hablando de usureros, de esa gente que prestaba dinero al 75%. No, no, no. Gente que prestaba dinero con intereses pagables, digamos, ¿no? Pero al final no les pagaban y se terminaban quedando con las casas en las ejecuciones, ¿no? Es lo que legalmente establece el código. Rescate de los bienes rematados. Se recuerdan que yo les decía que hasta que no se haga la escrituración, todavía el propietario puede rescatar los bienes, ¿verdad? El juez ya me ordenó escriturar, pero yo todavía no he escriturado. Yo consigo que me presten el dinero. Yo todavía puedo rescatar mi bien. Mire, señor juez, ya conseguí el dinero, pago la deuda, devuélvame mi bien, ¿verdad? 322. El deudor o el dueño de bienes rematados en su caso tienen derecho de salvarlos de la venta mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, pagando íntegramente el monto de la liquidación aprobada por el juez. Aquí ya no tiene que pagar solo la deuda, sino que tiene que pagar todo el monto de la liquidación, incluidos costas, gastos de protesto, intereses y capital, ¿verdad? Toda la liquidación. Y si paga toda la liquidación, entonces él puede recuperar el bien que le habían embargado. Depósito del precio. En el auto aprobatorio de la liquidación, miren, ahí está el auto que aprueba la liquidación. ¿Se acuerdan que decía que ese auto que aprueba la liquidación es uno de los que se puede apelar? En el auto aprobatorio de la liquidación, el juez señalará al subastador un término no mayor de 8 días para que deposite en la tesorería. Si el subastador no cumpliere, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 317 y se señalará nuevo día y hora para remate. Lo que establece el 317 es que él va a perder el pago de lo que hubiera depositado, los 10%, el 10%, ¿se recuerdan? Del valor de su oferta, más los daños y perjuicios. Y entonces, en este caso, se le va se va a hacer un nuevo día y hora para remate. Escrituración. Supongamos de que aquel sí pagó el precio, así pagó de la forma en que lo pactó. Entonces, el siguiente paso era el de escrituración. El juez le ordena al ejecutado, al dueño del bien. Mire, señor ejecutado, ya rematamos su casa,
ya pasó el tiempo para que usted la pueda recuperar, no la ha recuperado. Entonces, yo le ordeno que la escriture a favor de la persona que la compró en un plazo de 3 días. Y de una vez lo apercibe que si él es rebelde y no otorga la escritura, entonces la va a otorgar el propio juez, ¿verdad? Entonces el juez tiene la facultad para otorgar la escritura traslativa de dominio. En la escritura traslativa de dominio, ahí tenemos que transcribir el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación, ¿verdad? Transcrito, literalmente. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio. Miren, él la otorga, el propio juez, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este. En la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Y luego en el 326, la entrega de bienes. Una vez hecha la escrituración, ya sea que la haya realizado el ejecutado o que la haya realizado de oficio el juez le va a otorgar un plazo de 10 días para que entregue el bien. Y si no entrega el bien, entonces el juez lo apercibe de una vez, ¿verdad? Que si no lo entrega en el plazo de 10 días, entonces va a ordenar el lanzamiento en caso de que fuera un bien inmueble. El lanzamiento quiere decir que los van a sacar de la casa, literalmente, ¿no? Llega la policía con la orden de juez y los saca de la casa con todos sus muebles y literalmente les ponen los muebles en la casa, ¿verdad? O el secuestro, si en caso se tratara de un bien mueble, por ejemplo, que fuera un vehículo, un carro. Entonces ahí no hay embargo, no hay lanzamiento, sino que lo que tenemos que hacer es secuestrar el carro. ¿Verdad? El juez ordena, mire, ese carro ya no le pertenece a él, secuestren. Y se lo entregan a su propiedad. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con el juicio ejecutivo? Ahora bien, antes de terminar, este juicio ejecutivo tiene una característica bien especial, que no pasa en autoridad de cosa juzgada. El juicio ejecutivo se puede revisar y modificarse en un juicio ordinario posterior, ¿verdad? O sea que después del juicio ordinario, del juicio ejecutivo, perdón, nosotros podemos iniciar un juicio ordinario para que puedan revisar este proceso. Miren, artículo 335. La sentencia dictada en juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo decidido puede modificarse en juicio posterior. Este juicio solo puede promoverse cuando se haya cumplido la sentencia dictada por el juicio ejecutivo. O sea, dictan la sentencia, se cumple la sentencia, hay que cumplirla, no podemos dejar de cumplirla, pero ya cumplida podemos demandar en juicio ordinario y pedir que se revise ese juicio. Para conocer en el juicio ordinario posterior, cualquiera que sea la naturaleza de la demanda que se interponga, es competente el mismo tribunal que conoció en primera instancia el juicio ejecutivo. O sea que si el juicio ejecutivo lo conoció el juez de primera instancia de Suchitepeques, el juez de primera instancia de Suchitepeques tiene que conocer también el juicio ordinario posterior. El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoriada la sentencia dictada en este, o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso. Entonces, miren, el juicio ejecutivo puede ser revisado en un juicio ordinario
posterior. Ahora, ejecución de sentencias o mejor dicho, ejecuciones especiales. Una obligación, jóvenes, allá en el derecho de obligaciones, en el libro quinto, el de Código Civil, una obligación es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación. Ahora, la prestación que yo le estoy exigiendo que cumpla puede ser una ejecución, perdón, una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Miren, tres tipos de prestaciones pueden exigirse en la obligación. Prestación de dar, prestación de hacer o prestación de no hacer. Prestación de dar. Yo le debo dinero a Rocío. Rocío me prestó 10,000 quetzales. Entonces, miren, aquí la prestación es de dar. Yo le tengo que entregar a ella dinero. O, por ejemplo, yo me comprometí a ella me dio dinero, yo me comprometí a que yo le iba a construir un ropero de madera. Entonces, miren, aquí la obligación es de hacer, consiste en hacer algo. Hacer una casa, hacer un mueble, prestar un servicio. ¿Va? Por ejemplo, me contratan para que yo le limpie o para que yo le pinte la casa. Miren, eso es una prestación de hacer. Y la de no hacer, esta es un poquito más difícil de entender porque en la de no hacer, esta supone que previamente hay una prohibición. Por ejemplo, yo alquilo una casa y a mí me prohíben que yo tenga en la casa mascotas. Y sin embargo, yo llego a la casa con mi perro. Entonces, miren, ahí yo estoy violando una prohibición de no hacer. A mí me prohibieron tener perro y yo qué hice, tuve perro. O por ejemplo, yo hice un contrato de arrendamiento hoy. Mira, me dice mi cliente, yo quiero que me especifiques en el contrato que en la casa no pueden vivir más de 5 personas. O sea, papá, mamá, 3 hijos, ¿verdad? 5 personas. Es una prohibición. Si ellos meten 6 personas a la casa a vivir, entonces están violando la prohibición. Entonces ahí viene la ejecución de no hacer, ¿verdad? Y aquí lo que sucede es que lo que tenían, más bien dicho, lo que no tenían que hacer, lo hacen. Entonces la consecuencia son daños y pérdidas. Ejecuciones de dar. 336, por favor, Oscar. Artículo 336. Ejecución de obligaciones de dar. Cuando la ejecución recaiga sobre la cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega del el ejecutado no cumple, se podrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia y procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiere secuestrarse, se embargarán bienes que cubran el valor fijado por el ejecutante y los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen conveniente por el procedimiento de los incidentes. Entonces, miren, cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si el hecho del requerimiento de entrega del ejecutado no cumple, entonces el juez lo que va a ordenar es que va a ordenar que se ponga en secuestro la cosa que se tenía que entregar, ¿verdad? Yo le tenía que entregar a Gisela un mueble y ella no, y yo no se lo entrego.
Entonces, miren, ella me puede ejecutar a mí la obligación de dar. ¿Y qué va a ordenar el juez? Bueno, me va a ordenar que se lo entregue. Y si yo no se lo entrego, va a ordenar el secuestro del bien. Van a llegar funcionarios del juzgado que se van a llevar el bien, ¿verdad? Literalmente. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir pruebas que juzguen convenientes por el procedimiento de los incidentes. O sea que si ellos no están de acuerdo con los valores previamente establecidos del valor de la obligación, digamos, entonces eso lo pueden ellos resolver por la vía de los incidentes. Bueno, si la cosa ya no existe, entonces va a ordenar el pago de daños y perjuicios. Pongamos de que llegan a buscar el mueble y resulta que el mueble yo ya se lo vendí a otra persona. Simple y sencillamente el mueble ya no está. Entonces, en este caso, como yo no puedo dar la cosa que tengo que entregar, me van a obligar al pago de daños y perjuicios. Ejecución de la obligación de hacer. Cuando la obligación consiste en hacer algo. A mí me contrataron para construir una pared. A mí me contrataron para pintar una casa. A mí me contrataron para fabricar los muebles de la cocina. Miren, hacer algo, ¿verdad? Hacer una prestación, hacer un servicio para la otra persona. Pero yo no lo hago. A mí me contrataron para hacer una pared, me dieron el adelanto y nunca más me volvió a aparecer. Me peiné el dinero, ¿quién dice? Entonces, en este caso, ahí miren, viene la ejecución de no hacer. Tenemos un pacto, usted se comprometió a hacer algo, yo le pagué para que hiciera algo y usted no lo hizo. Entonces, ahora yo lo ejecuto para que hagan lo que se comprometió a hacer. O en determinado momento podríamos, a su costa, contratar a otra persona para que lo haga. A mí usted no va a levantar la pared, va, entonces vamos a contratar a otra persona para que levante la pared, pero usted le va a pagar a su costa. Miren el artículo 337. Por favor, Claudio. Artículo 337. Ejecución de obligaciones de hacer. Si el título contiene obligación de hacer y el actor exige la prestación del hecho por el obligado, el juez, atendidas las circunstancias, señalará un término para que se cumpla la obligación. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusieren al valor fijado por el juez, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo anterior. El ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios y el embargo consiguiente, o bien que se cumpla la obligación de hacer por un tercero, si esto fuere susceptible de realizarse, y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si es indispensable que la persona haga el trabajo, tal vez porque nosotros contratamos a esa persona por un motivo en especial y por ese motivo nosotros queremos que él haga la pared. Yo creo mis papás en Escuintla había un albañil, el Canchi Silva, don Efraín Silva se llamaba. Don Efraín era un excelente, o sea, él había que andarlo taloneando para contratarlo porque siempre tenía trabajo. No, mire, estoy trabajando en tal casa, pero cuando termine, no, porque cuando termine ya me comprometí, no sé quién. Y el señor era muy bueno. Y un día en la casa de mis papás arregló la casa, dentro del arreglo hizo unas ventanas y llegaron las personas que iban a colocar los balcones y los ventanales. Cuando los colocaron, entraron así, como anillo al dedo, calzaron cabal. Y me dice el señor de las estructuras, me dice, mire, eso es lo que me gusta a mí de trabajar con el Cancha Silva. Mire, todo entra a la perfección. Después, la parte de afuera de la casa la trabajó otro albañil
Cuando llegaron a colocar los balcones de afuera, tuvieron que romper un poquito para que el balcón entrara. Entonces ahí entendí yo a qué se refería el otro. ¿Verdad? Las medidas del cancha eran exactas, y solo llegaba con la ventana y casaba exactamente. ¿Verdad? En cambio, el otro albañil no la dejó tan chilera. Entonces, si yo por algún motivo en especial, por alguna calidad en especial, yo quiero que él haga la pared, entonces el juez lo va a emplazar a él para que haga la pared. Le va a dar un plazo prudencial, ¿verdad? Un término para que obligación, y si no la cumple, entonces le podemos embargar bienes y esto con el objeto de cobrarle daños y perjuicios. Ahora, la otra opción es que se puede pedir que otra persona cumpla la obligación. O sea, si no es tan necesario que la tenga que hacer él, pues la puede realizar un tercero. Entonces podemos contratar a un tercero, pero a su costo. Puede ser que la obligación sea de hacer, pero sea de hacer una escritura. Por ejemplo, yo le compré una casa, pero la compré por abonos a una inmobiliaria. Entonces ya ven, ustedes van pagando la casa y hasta que la terminan de pagar se las escrituran. Entonces yo tuve una vez un caso de unos clientes que un día me llaman y me dicen, mire, fíjense que no nos quieren escriturar. ¿Cómo que no les quieren escriturar? Le digo, sí, mejor compramos la casa, ya pagamos, ya tenemos todos nuestros recibos de pago y no nos la quieren escriturar. Entonces me voy yo a la inmobiliaria a hablar con ellos antes de demandarlos. Al final les aclaro, nosotros lo logramos arreglar solo así. Pero si ellos no hubieran escriturado por las buenas, yo los hubiera podido demandar y obligarlos a escriturar, porque tenían la obligación legal de hacerlo. Nosotros ya teníamos todos los documentos que acreditaban el pago. Y más sin embargo, no querían ellos escriturar. Al final de cuentas, a mí me explicaron qué era lo que pasaba. Ya cuando llegué yo con la espada desenvainada, miren, lo que pasa es que a mi cliente no me quieren pagar, yo los voy a demandar y todo. No, tiene calma, se le voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos liberando las, las propiedades porque tenemos una deuda con el banco. Bueno, ¿y por qué no le pagaron al banco de lo que mi cliente le pagó? Sí, lo que pasa es que tuvimos un descontrol. Entonces, al final, por un descontrol interno, el banco no les liberaba los terrenos, ¿verdad? Porque esos están dados en garantía al banco. El banco no se los liberaba porque ellos no le habían pagado al banco lo que tenían que pagar. Entonces tenían razón, pero no era culpa de mi cliente tampoco. Al final, pues le pagaron al banco, el banco liberó y nos escrituraron. Pero aquí nosotros hubiéramos podido iniciar una ejecución especial de hacer, pero cuando el hacer consiste en escriturar algo. Miren, artículo 338. Si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública, al dictar sentencia, haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. En caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este último. También si es una obligación de escriturar, le probamos al juez que ya existe la obligación de escriturar y el juez le va a dar 3 días para que escriture. Y si no escritura, entonces el juez de oficio otorga la escritura. ¿Verdad? Y para el efecto le proponemos un notario y él acepta al notario, lo nombra y el notario hace la escritura al respecto. Ahora, la ejecución de no hacer. Ya si ustedes leen el título completo es ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les decía, previamente tiene que haber una prohibición. A mí me prohíben tener mascotas en la casa que alquilé. A mí me prohíben tener sustancias explosivas o ilegales en la casa que alquilé. A mí me prohíben tener más de 3 personas en la casa que alquilé. O por ejemplo, me prohíben expender bebidas alcohólicas. Yo expendo bebidas alcohólicas en la casa. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay una serie de prohibiciones en el contrato y yo violo alguna de esas prohibiciones. Entonces, aquí el problema es de que cuando la cosa era de dar, pues yo cumplía entregando. Cuando la obligación es de hacer, yo cumplía haciendo la cosa.
Pero aquí era una prohibición, o sea, había algo que yo no tenía que hacer, que ya lo hice. Entonces eso no lo puedo deshacer. Entonces, ¿cuál es la consecuencia acá? Pues la consecuencia básicamente es primero que se tiene que ordenar que las cosas regresen al estado donde que estaban antes, o sea, que cese la ejecución de la violación. Y dos, el pago de daños y perjuicios. Miren, artículo 339. Si se quebrantare la obligación de no hacer, ¿Quién va a comer huevo hoy? el juez fijará un término, el juez fijará un término para que se repongan las cosas al estado anterior, si esto fuere posible. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios. Fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. O sea que el juez de una vez dicta provisionalmente, precautoriamente, dicta el monto de los daños y perjuicios. Mire, por haber llevado un perro a la casa, el monto de los daños y perjuicios son 1,500 quetzales. O mire, usted metió cosas ilegales a la casa. El concepto de daños y perjuicios que tiene que pagar son 100,000 quetzales. Depende, miren, ahí eso queda a criterio del juez. El juez va a determinar en base a la gravedad de la violación a cuánto ascienden los daños y perjuicios. Y ahí provisionalmente de una vez debe fijar. Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 336. O sea, eso se refiere a que va a ser en la vía de los incidentes. ¿Se acuerdan? La oposición se tramitará en la vía de los incidentes. Si el ejecutante puede optar por pedir, el ejecutante puede optar por pedir una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios, a que da lugar el quebrantamiento de la obligación de no hacer, y el embargo consiguiente, o bien que se repongan las cosas al estado anterior por un tercero, si esto fuere posible de realizarse a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término que corresponde. O sea que básicamente yo puedo escoger si que me pague los daños y perjuicios o que regrese las cosas al estado en que se encontraban antes. ¿Estamos bien con la ejecución de las sentencias de la ejecución especial? Si no hay dudas Así. con las ejecuciones especiales, entonces vamos a platicar ya de la última o de las últimas ejecuciones singulares, que son la ejecución de sentencias nacionales y la ejecución de sentencias extranjeras. Pero se recuerdan que la ejecución de sentencias, ya vimos en la vía de apremio, ¿verdad? Que las sentencias se deben ejecutar en la vía de apremio. ¿Se recuerdan? Miren en el artículo 294. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se piden siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Primero, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, miren, la sentencia se ejecuta por la vía de apremio. Pero, sin embargo, aquí establece ejecución de sentencias nacionales. Establece lo siguiente, 340. En la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio y las especiales previstas por el título anterior, así como lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial, la ley del organismo judicial. Posesión de los bienes. Si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Para el efecto, el juez fijará
bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento a su costa. Lo mismo se practicará si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida. Si vencido el término no se entrega la cosa, se ordenará el secuestro. Entonces, miren, las sentencias las vamos a ejecutar siempre por medio de la vía de apremio. Pero lo que establece este artículo es que cuando la sentencia consista o la sentencia ordena que se debe entregar un bien inmueble, entonces la ejecución va a consistir en que el juez le va a otorgar 10 días a la persona para que entregue el inmueble. Y si no lo entrega, va a ordenar el lanzamiento. Y si se tratara de bienes muebles, si no lo entrega en el plazo de 10 días, entonces va a ordenar su secuestro, ¿verdad? Su secuestro, el secuestro del bien. Ejecución provisional de sentencia. El interesado podrá pedir la ejecución de la sentencia de segunda instancia, aun cuando no hubiere transcurrido el término para interponer la casación, o ésta estuviere pendiente si llenan los siguientes extremos: que los fallos de primera y de segunda instancia sean conformes en su parte resolutiva, o sea, que sean en el mismo sentido. El de primera instancia ordenó el pago y el de segunda instancia confirma esa resolución. Ahora, si la resolución es contraria, entonces ahí no se. Segundo, que se preste garantía suficiente para responder de la restitución, daños y perjuicios de ser casada la sentencia recurrida. Entonces, miren, el plazo para interponer la casación es de 15 días. Entonces, lo que está diciendo acá es de que el ejecutante puede pedir que se haga cumplir o que se ejecute la sentencia de segunda instancia, aun cuando no hayan vencido los 15 días para interponer la casación. ¿Cuándo? Dos casos. Uno, que los dos fallos, el de primera y segunda instancia, sean en el mismo sentido. Y dos, yo tengo que otorgar garantía. Por si acaso casan la resolución quiere decir declaran con lugar la casación. Si casan la resolución, entonces yo voy a tener que cubrir esos daños y perjuicios, porque yo pedí que se cumpliera la sentencia que después fue casada, o sea, fue dejada sin lugar por parte del Tribunal de Casación, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Incumplimiento de la sentencia. Si el obligado a ejecutar alguna cosa la hiciere de modo distinto al que se fijó en la sentencia, se procederá a la destrucción de lo hecho y al debido cumplimiento de aquella, y serán a su cargo todos los gastos y los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la sentencia. O sea, si yo no cumplí la sentencia como me dijeron que la tenía que cumplir, entonces van a dejar sin lugar todo lo que yo cumplí supuestamente y me van a obligar a cumplir. A eso se refiere. Y ahora tenemos la ejecución de las sentencias extranjeras. ¿A qué se refiere esto? Como su nombre indica, que son dictadas en otro país. Ya dictaron una sentencia en México, en Estados Unidos, en El Salvador, pero la sentencia va a surtir efectos aquí en Guatemala. ¿Es válido? ¿Se puede ejecutar? Pues sí, solo que hay unos requisitos que tenemos que cumplir. Artículo 344, por favor, Eduardo. Zuli. Artículo 344. Eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor, la legislación o la jurisprudencia del país de origen asigne a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Muy bien. Entonces, miren, las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia,
el valor que la legislación o jurisprudencia del país de origen le asignen a las sentencias guatemaltecas. Si no tenemos un tratado que regle lo relativo con ese país, entonces vamos a la reciprocidad. Les vamos a dar el mismo trato que nos den a nosotros, ¿verdad? Condiciones para la ejecución. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que existir para que se pueda ejecutar una sentencia extranjera en Guatemala? 345. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala si reúne las siguientes condiciones. Primero, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. O sea, tiene que ser de materia civil o mercantil en el país donde se dictó. O sea, no puede ser penal, no puede ser laboral, no puede ser administrativo. Solo civil o mercantil. Segundo, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. ¿Verdad? O sea, que no haya sido dictada en rebeldía, o son dos casos diferentes, o contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. O sea, ni en rebeldía ni en ausencia de la persona se tuvo que haber dictado la sentencia. Tercero, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido, a ver, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos hay algunos estados, pongamos en Colorado, donde la venta de marihuana es legal. Pero aquí en Guatemala no es legal la venta de marihuana. Entonces resulta que al guatemalteco lo demandan en Colorado, Estados Unidos, por una compraventa mercantil de marihuana. ¿Podríamos ejecutar esa sentencia en Guatemala? No. Porque el objeto por el que lo están demandando, el objeto del juicio, no es un objeto lícito aquí en Guatemala. Miren, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Entonces, como les decía, el expendio de marihuana en Estados Unidos, en algunos estados, es lícito, pero aquí en Guatemala no es lícito. Entonces, por lo tanto, no podemos ejecutar dicha sentencia. Que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado. Ejecutoriada, ¿se acuerdan qué quiere decir? Que esté firme, ¿verdad? Que pase en autoridad de cosa juzgada. Entonces tiene que pasar en autoridad de cosa juzgada, pero de acuerdo a las leyes de aquel país. Si en Estados Unidos, por ejemplo, tiene que ser cosa juzgada de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Y quinto, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. ¿A qué se refiere eso? Bien, cuando los documentos vienen del extranjero, o también cuando se van de aquí de Guatemala para el extranjero, por disposición de las leyes guatemaltecas y de tratados internacionales, es necesario que lleven los pases de ley. También se les llama apostillas o apostillado. ¿Qué son los pases de ley o el apostillado o las apostillas? Básicamente es una cadena de auténticas que tienen que traer los documentos provenientes del extranjero para que sean válidos en Guatemala. Entonces, por ejemplo, si el juez dictó una sentencia, el secretario nos da la certificación de la sentencia. Entonces, ahora vamos a la Corte Suprema de Estados Unidos, del Estado, para que ellos autentiquen la firma del secretario del juzgado. Luego vamos con el secretario de Estado para que él autentique la firma del juez. Luego vamos con ¿cómo es que se llama el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos? Bueno, con el canciller de los Estados Unidos para que él autentique la firma del secretario de Estado. Luego, ese documento, miren, pasa a la embajada guatemalteca en Estados Unidos. Y el embajador autentica la firma del canciller de Estados Unidos.
Ya con la firma de la embajada guatemalteca, el documento se viene. Y ya estando aquí en Guatemala, lo tenemos que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos autentiquen la firma del embajador. Y ahí, miren, el documento ya es auténtico en Guatemala, ya cumplió con los pases de ley, ¿verdad? A mí me tocó, por ejemplo, hacer al revés, de aquí de Guatemala para la embajada de Italia. Los documentos eran para una municipalidad en Italia, en un pueblo que se llama San Sebastiano de Po, en Torino. Eran documentos de nacionalidad. Yo tuve que sacar los documentos en el RENAP. Ahora el RENAP ya no antes tenía que pasar por el Ministerio de Gobernación, después por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ahora ya el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene registro del RENAP. Entonces, de RENAP, ahí nos autentican la firma del registrador y de ahí ya nos vamos directo a Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores nos autentica la firma del director de RENAP y ya lo podemos mandar para la Embajada de Italia. Y ya en este caso, la Embajada de Italia se encargó de llevar los documentos hacia la municipalidad de San Sebastián. Entonces, eso último, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica, eso se refiere a los pases de ley o al apostillado que tiene que traer. Sin esa cadena de auténticas, el documento no es válido en Guatemala, ¿verdad? Sin esa cadena no es válido en Guatemala el documento. Juez competente y requisitos del título. Es competente para ejecutar una sentencia dejada en el extranjero el juez que lo sería para conocer del juicio en que recayó. O sea, que si el juicio, por ejemplo, era un juicio de mayor cuantía, lo tiene que conocer un juez de primera instancia. Si el juicio era de menor cuantía, no lo tiene que conocer un juez de primera instancia. Miren, el mismo juez que hubiera conocido el asunto aquí en Guatemala si se hubiera llevado a cabo acá. Presentada la ejecución en el juzgado competente, traducida al castellano, autenticadas las firmas y concedido y solicitada su ejecución, se procederá como si fuera sentencia de los tribunales de la República. O sea, una vez cumplidos con todos los pasos de ley, se me olvidó mencionarles la traducción. Si viene en idioma extranjero, también la tenemos que traducir, ¿verdad? También la tenemos que traducir por medio de traductor jurado. Ahora, por ejemplo, si el documento viene de México, pues obviamente ahí no lo vamos a traducir porque va a venir en español también. Entonces, miren, una vez cumplidos todos los pasos de ley, se haya traducido, entonces ya se va a seguir la ejecución como que si fuera una sentencia guatemalteca. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Seguros? Ni una, ni una. Muy bien. Si no hay dudas, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy acá. En la siguiente clase vamos a ir a ver lo relativo a las alternativas comunes a todos los procesos. Libro quinto. Aquí vamos a ver lo relativo a los embargos, a los arraigos, a las anotaciones de demanda, a los embargos de cuentas, etcétera. Pero vamos a ver más cosas, porque eso que les acabo de mencionar únicamente son las providencias cautelares. Pero aparte de las providencias cautelares, dentro de las alternativas comunes a todos los procesos, encontramos la acumulación de procesos. Por ejemplo, cuando a mí por un mismo motivo, digamos, me demandan, yo tengo contratos mercantiles con Oscar, con Claudia y con Rocío. Y los tres me demandan. Miren, son tres personas diferentes, pero el motivo por el que me están demandando es la misma relación. Pero me demandaron uno en Reu, la otra en Mazatenango, en Suchitepeques y la otra en Escuintla.
Entonces, miren, para mí es muy oneroso estarme moviendo durante esas 3 plazas para llevar los juicios. Entonces, como los juicios tienen un mismo asunto, un mismo fondo, yo le pido pedir al juez que los acumule en el más antiguo. Entonces, supongamos que la primera que me demandó fue Claudia en Mazatenango. Entonces, yo puedo pedir que se acumulen todos los procesos allá en el juzgado de Mazatenango. Entonces, miren, ya llevo los 3 litigios en un solo juicio, ¿verdad? Los 3 pleitos en un solo proceso. Esa es la acumulación de procesos. Luego tenemos la intervención de terceros. ¿Se acuerdan que de la intervención de terceros ya hemos platicado, ¿verdad? Las tercerías y el emplazamiento de terceros. Inventarios, avalúos, consignaciones y costas. Inventarios y avalúos, pues hacer inventario de bienes y fijarles un valor. La consignación es el pago por consignación. Cuando yo le debo dinero a una persona, pero no le encuentro para pagarle, yo le quiero pagar, ¿qué hago? Entonces voy y consigno ese dinero en el juzgado. Mire, señor juez, yo le debo dinero a Gisela, pero la busco por todos lados, la deuda se extensión y ella no aparece. Entonces yo lo que quiero es cumplir con la obligación y lo voy a consignar. Entonces llevamos a cabo un procedimiento de los incidentes y el juez consigna el dinero. Y para mí eso tiene efectos de pago. Si ahora aparece Gisela y me demanda, entonces yo le puedo interponer una excepción de pago por consignación, ¿verdad? Yo ya le pagué. Y las costas se refiere a las costas procesales dentro de los procesos. Y luego tenemos los modos excepcionales de terminar un proceso. Los modos, la forma normal de terminar un proceso es por medio de la sentencia. Pero hay otras formas. Por ejemplo, el desistimiento, la caducidad de la instancia o la prescripción, ¿verdad? Entonces, esas son las alternativas comunes a todos los procesos que vamos a ver en la siguiente clase. Después de esto, jóvenes, ya prácticamente nos queda únicamente impugnaciones a las resoluciones judiciales, que son los recursos, ¿verdad? Y el libro cuarto, que es el de procesos especiales, esos son los procedimientos judiciales de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y prácticamente ya tenemos terminado el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea que ya falta poco. Ahora, cuando terminemos procesal civil y mercantil, entonces el tiempo procesal civil lo vamos a utilizar para civil, ¿verdad? Porque civil es un montón de contenido todavía. Entonces ahí vamos a ir compensando eh, el, el tiempo, digamos, ¿verdad? Pero como les digo, ya en procesal civil vamos bien avanzados. En mercantil, pues casi lo mismo. Cuando sintamos mercantil ya lo vamos a estar terminando, ¿verdad? Porque terminamos los títulos de crédito. De ahí vamos a ver lo relativo al registro mercantil, que ahí en el registro mercantil es donde miramos la inscripción de la empresa, de las sociedades, etcétera. Y de ahí ya nos quedan las obligaciones profesionales de los comerciantes. Y terminamos mercantil también casi. Bueno, nos quedan algunas leyes especiales y todo que también tenemos que ver, pero ya terminamos. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, vamos muy bien con el contenido. Lick, Estoy muy contento por eso. Sí, Oscar. fíjese que tengo una duda al principio de la clase cuando empezamos en el artículo 327, donde me habla de los documentos privados, que ellos tienen, 127, ajá. que usted me habla que un documento privado, o sea, entre los ejemplos que tienen, no ejemplos, sino que lo que describe aquí el artículo, habla de que los documentos privados tienen fuerza de títulos ejecutivos. Sí, si están legalizados Están por legalizados. notario o están reconocidos ante el juez, sí tienen Es fuerza que, ejecutiva. es que fíjese que tal vez le voy a revolver, pero hubo un caso, solo que, bueno, le voy a contar el caso así rapidito, para no aburrir a los compañeros, pero una señora compra un terreno y le da, el precio era por 85,000, pero ella le da 20,000 en junto al señor y se queda dándole abonos mensuales. Resulta que no lo hacen en una escritura, sino que lo hacen en un documento privado, describen todo lo
Lo de la escritura, va cuánto mide, a quién le pertenece, todo lo transcriben ahí. Lo único que al final le hacen una legalización de firmas, ¿verdad? Lo legalizan, ¿no? Y era una legalización de firma que le hacen en la parte de atrás al documento. Pero ahí sí que la abogada que llevaba el caso no lo llevó por la vía civil, sino que lo llevó por una estafa, se lo llevó a la penal. Lo que pasa es de que, mire, si digamos, hay acciones que pueden encuadrar dentro de lo civil o pueden encuadrar dentro de lo penal. Entonces, cuando sucede eso, normalmente nos vamos por lo penal, porque es más rápido y es más presión, ¿verdad? Pero la acción penal y la acción civil, nosotros tenemos la opción de realizarlas conjuntamente o separadamente. Conjuntamente es cuando llevamos el proceso penal y ahí mismo se condena la reparación civil. O podemos llevarlo por aparte. Por un lado la acción penal y por otro lado la acción civil, ¿verdad? Pero sí le digo, regularmente cuando vemos que procede una acción penal, regularmente vamos por la acción penal, ¿verdad? Porque es más presión el hecho de que lo vayan a meter preso que el hecho de que lo vayan a condenar a pagar dinero, ¿no? Entonces, regular, tal vez por eso la licenciada se fue Sí, pero por la vía fíjese, Lee, penal. que hubo un pequeño, no sé, la forma en que resolvió el juez, porque el Ajá. cuate vino y supuestamente le dio el terreno a un cuñado para que sacara un préstamo, no lo pagó y el terreno lo perdió, el que la señora le seguía abonando. A él nunca le dijo a la señora y la señora le seguía abonando. Cuando ya le faltaban como 1,500, le dijo, bueno, páseme la escritura de una vez a mi nombre, le dijo. Entonces Y ahí él fue ya el no problema. tenía el terreno. Ya no tenía el terreno, por eso le Ala, digo, pero es que eso sí es estafa usted. por eso ya se lo llevaron a penal. El Sí, eso. problema, cuate vienen y cuando inicia el proceso lo meten al bote, ahí sucedió en Mazatenango, lo metieron preso. Y bueno, cuando va a la primera declaración, lo sacan libre, ¿verdad, Lick? Porque ahí sí que un abogado de la defensa pública penal va aduce de que todos los contratos que son así, las compras de los terrenos así por pagos, es una promesa de compraventa, tenía que haber sido en escritura pública y no un documento, y por eso se quitó el guamazo el cuate. Sí, porque fíjese que ese es un error que cometen mucho los abogados. Cuando hacen promesas de compraventa, mire, pues las promesas sí se pueden hacer en documento privado, pero la ley establece que cuando se trata de bienes inmuebles, tiene que cumplir los mismos requisitos que debería de cumplir la escritura, o sea, tiene que hacerse en escritura pública, ¿verdad? Y fíjese que esa es un error bien común. Le voy a buscar, aquí tengo el fundamento. Mire, pues está en el 1674. Escuche, promesa y de la opción. 1674. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Ahora oiga esta parte. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. O sea, que si yo estoy prometiendo celebrar una compraventa, yo la promesa la tengo que celebrar de la misma forma que la compraventa. Ahora, la compraventa no es solemne. Me fue la imagen, jóvenes. La compraventa no es solemne, pero por motivos de inscripción sí se debe otorgar en escritura pública. Entonces, la promesa de una compraventa de bien inmueble la tenemos que otorgar en la misma forma, o sea, en escritura pública. Y ahí, mire, tiene toda la razón el abogado de la defensa pública y el juez. Y por eso es de que hay Sí, que otorgar los documentos en la forma en que legalmente se establecen. Y y ese la es un verdad es que error la señora técnico. como lloraba, Pero hubiera seguido la acción civil. Tal vez por la acción civil se bueno, lo hubieran. por ahí le tocaría, ¿verdad, Lick? Pero el Hay que querer seguir la acción civil. y que Digamos, sí.
Aquí lo que no procede es la comisión del delito. O sea, no hay delito, Exacto. pero sí puede haber una acción. Habría que ver Como ahí, ¿verdad? un Si es de enriquecimiento ilícito, más o menos, ¿vale? indebido, ajá, exacto. Entonces habría que seguirla por lo civil, pero ahí sí le pilas el abogado de la defensa pública y bien el juez, como le digo, porque la ley es bien clara. Las promesas se deben otorgar en la misma forma que el contrato que se está prometiendo. Y si es una compraventa de bien inmueble, se debe otorgar en la escritura pública por motivos de registro. Sí, hombre, pobrecita la doña. Pobrecita, pero que se vaya por lo civil, ahí tal vez logra. Ah, bueno, Lick, solo esa era la duda, por eso es que a manera de que los compañeros también tuvieran una idea ahí de... No tenga pena, excelente. Ah, Lick, ¿Alguna otra duda, jóvenes? feliz noche, Lick. Feliz noche. Entonces, si no hay otra duda, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy acá y nos vemos el lunes con Derecho Civil. Gracias, Feliz Liz. noche a Feliz todos. noche, se me Nos cuidan. vemos el lunes. Gracias, igualmente. Feliz noche.